Analizando los indicadores de ocupación y empleo. Ahora aquí está conmigo en esta mesa de trabajo Ernesto Farril, presidente de Bursamétrica y colaborador del Financiero. Ernesto, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. ¿Cómo viste? Los datos salieron bien, me parece, ¿no? Sí, más o menos dentro de lo esperado, pero al final de cuentas nos siguen mostrando un mercado laboral pues todavía robusto en nuestro país, a pesar, digamos, de todo el ruido que hay en relación a las amenazas de Trump, la negociación del TLC, los precios del petróleo que no son tan altos, los recortes en el gasto que ha tenido que implementar la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues a pesar de eso seguimos viendo un buen desempeño en este mercado laboral. Al mantenerse la tasa al 3.2%, pues básicamente te quiere decir que sigue creándose empleo. Ya si desmenuzamos más la información, pues interesante esta reducción también que está dándose en la tasa de desocupación, una definición más amplia o más genérica de lo que pudiera considerarse desempleo, ¿no? La primera tasa, la desocupación, se refiere a aquellos que no han trabajado ni siquiera una hora, pero que están haciendo el esfuerzo por conseguir trabajo. Esta tasa de desocupación, pues es la segunda, es más bien, o de subocupación, perdón, aquellos que podrían ofertar más horas de trabajo, pero no encuentran en dónde, ¿no? O tener dos chambas incluso. Por ejemplo, dos chambas. 6.4%, pero hace un año esta misma definición la teníamos en 7.9%, lo cual sí te da una idea de que sí ha habido pues, mucho más oportunidades de empleo. Luego tienes el otro lado, el lado opuesto de las estadísticas, la tasa de participación, un 59.2%. En relación a otros países es una tasa baja, pero a su vez hay que ver cómo es la estructura del mercado laboral en México. Y bueno, pues aquí tenemos una informalidad muy importante. Tienes también la tasa de informalidad laboral. INEGI la estima en 57.7% de la población que está trabajando en la informalidad. Es una tasa altísima. Claro. Y a su vez la tasa de ocupación en este sector informal en un 26.5%. Yo te diría, mientras sigamos viendo cifras tan buenas como estas en el mercado laboral, podríamos decir que el mercado interno puede mantener cierto dinamismo a pesar de que hemos visto una desaceleración importante, quizás por menos crédito, aunque seguimos viendo todavía un buen nivel en las remesas familiares y pues ha habido incremento en el salario también en términos reales en este año, ¿no? Todavía se oye hablar de una posibilidad de un incremento en el salario mínimo adicional que ya se ha dado. Creo que esto sí podría generar una mayor presión inflacionaria. Las cifras de inflación sí no están saliendo tan bien, pero del lado positivo tendrías un mercado interno todavía fuerte. Es lo que quería comentar contigo. Con un crecimiento de la economía sobre 2%, pues estamos teniendo una tasa de desempleo del 3.2%, que no es mala. Aquí el reto pues es obviamente, como dices, crecer más para que esa tasa de desempleo sea menor. Y algo muy importante, lo mencionabas, que la ocupación en el sector informal pues también disminuya, porque seguimos viendo que la ocupación informal es altísima en el país, ¿no? Sí ha habido cierta migración de los que están en la informalidad hacia la formalidad, pero se están ocupando en salarios de baja calidad, con salarios muy bajos, ¿no? Así es. Digamos, es algo que no puede continuar por más tiempo, ¿no? Sí tiene que haber un cambio para esto, y creo que una política fiscal que cambiara a que hubiera incentivos alineados para la contratación de empleo formal podría ayudar mucho al respecto. Hoy en día, pues los patrones no pueden deducir, por ejemplo, sus prestaciones sociales las que pagan, sino solo un poquito más de la mitad, ¿no? Pues no están los incentivos alineados para ese mejor desempeño de la economía formal o del empleo formal. Sí, y hay dos fenómenos adicionales. Uno es que hemos visto también las revisiones salariales en trabajos contractuales que se han estado incrementando fuertecito en términos reales, ¿verdad? Sí, porque pues, está aumentando la inflación. Y lo otro es un tema que ha sido, pues también, yo creo que ya se está volviendo histórico, la escasez de mano de obra calificada. Talento nos está faltando. Sobre todo en algunas regiones como el Bajío, sí ya es algo que empieza a ser un cuello de botella, ¿no? Claro. Ahora, este fenómeno de desempleo tan bajo no es exclusivo de México. Llama la atención que lo mismo se ve
En el Reino Unido la tasa de desempleo está la más baja en los últimos 20 años o más. En Japón también son sorprendentes las cifras de desempleo tan bajas. Y en el mismo Estados Unidos, que pues se considera que están pleno empleo. De acuerdo a sus estadísticas, a su historia, como si estuvieran en pleno empleo. Ernesto, gracias como siempre. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. En el segundo trimestre del año, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de 321 millones de dólares, cifra 95% menor a la de igual periodo de 2016. El Banco de México informó que como proporción del PIB, el déficit de la cuenta corriente